Venimos a compartir durante los domingos de marzo algunas predicaciones acerca, por supuesto, que lo que tiene que ver con la Semana Santa que el mundo celebra. Nosotros, por supuesto, como iglesia también hacemos lo mismo y continuamos con ello. Por ejemplo, para comentarles, no hace mucho vi un video de un pastor bastante conocido que fue invitado a un congreso de jóvenes. Este pastor fue invitado a este congreso y dentro de su predicación hizo como una escenificación, una actuación de la crucifixión de Jesús. Yo lo vi a este pastor con esta persona que estaba actuando como Jesús cuando hacía la idea que golpeaba con un martillo los clavos que iban a ir sobre las manos de Jesús. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que yo vi en este pastor fue su deseo y su desesperación porque la gente conociera realmente la obra de Jesús en la cruz. Tal vez él se estaba esforzando mucho para dar a conocer, como se dice, lo que Jesús ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Pero yo notaba en su rostro el deseo, las ganas. Quiero mostrarte, quiero darte a conocer lo que Jesús ha hecho por ti y lo que puede hacer por ti. También hace semanas compartía, por supuesto, también con otros amigos acerca de esta idea de la significación de Jesús y decíamos también, hoy tal vez si contáramos la historia de Jesús, ¿no? De repente no sería tan sorprendente cuando aún en el mundo de las películas y las series se ven tantas cosas que tal vez compiten contra la obra de Jesús en la cruz y uno diría, bueno, en Hollywood veo cosas más sorprendentes que lo que Jesús hizo. Y por eso tal vez que algunas personas no están considerando la obra de Jesús como una obra realmente poderosa. Pero déjeme decirle, me gustaría que también se lo digas el que está a tu lado, dile, Jesús murió por ti. ¿Y saben qué? El tomar el lugar de uno de nosotros y dar su vida por nosotros no es simplemente una escena X de Hollywood o es un cuento, como dicen por ahí, que se contó, sino que es algo real y que la palabra de Dios nos lo enseña. Semanas atrás también conversaba con un amigo pastor y este amigo pastor conversaba también con Carolina, con mi esposa. Y hablaban sobre la serie muy conocida de The Chosen. ¿Cuántos han visto The Chosen? A ver. Bueno, algunos han visto o varios la han visto, ¿no? Y por supuesto, ¿no? The Chosen había sacado su película, su cuarta, como se dice, creo que su cuarto capítulo, o su cuarta serie, temporada, muchas gracias por los que me ayudan por allá. Y bueno, por supuesto, también con lo mismo, como se dice, salieron sus detractores, ¿no? Alguien por ahí salió diciendo, no, pero The Chosen no es una serie bíblica al 100%, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que la palabra de Dios, la Biblia, la que todos sostienen en sus manos, por supuesto, cuenta situaciones, momentos en los cuales Jesús se desenvolvía, hacía milagros y compartía el mensaje del reino de los cielos. Y también intervenían, ¿cuántos? Muchos de los apóstoles y personas que eran sanadas también intervenían. Pero ¿saben qué? Tal vez no conocíamos o no conocemos sus rostros, no conocemos cuánto miden. No sabemos si tienen ojos verdes o ojos azules. No sabemos si eran de un carácter así o así. Y por supuesto, The Chosen y esta serie lo único que hizo fue darle, como se dice, un cierto carácter, una cierta apariencia a lo que la palabra de Dios no manifestaba. Y eso simplemente, como se dice, es simplemente un añadido de los creadores. Pero déjenme decirles que porque el hecho de que de repente hay cosas que no son 100% bíblicas, hay un deseo sí de compartir la vida de Jesús. Hoy que tanto cuesta compartir de Jesús. Hoy que tanto cuesta que la atención de las personas sean ganadas para que escuchen el mensaje de Jesús, la serie lo está haciendo. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia física? Yo tengo una Biblia física acá y ustedes también. Yo les digo, por ejemplo, en el caso de The Chosen, porque algunos dicen, no, pero tal vez algunas personas que la han producido no son 100% cristianas. Pero eso no quiere decir que no deje de compartirse el mensaje a través aún de personas que de repente no tienen a Cristo en el corazón y probablemente son ganadas porque lo contrataron para jalar los cables o para apuntar con la cámara tal vez. Pero ustedes que tienen Biblias tal vez de papel como la mía,
¿Qué tal el operador, como se dice, el operario de la máquina offset que ha impreso tu Biblia, no era creyente tampoco? Eso no quita el hecho de que la Biblia que está escrita o que está impresa aquí deje de ser palabra de Dios. ¿Cuál es la idea de lo que vengo a compartirles? ¿Por qué es que hago esta pequeña introducción? Quiero decirles que tanto como este pastor, como el hecho de que se produzcan series acerca de Jesús, hay un deseo, por supuesto, de dar a conocer al mundo la obra de Cristo. Pero así como también hay un deseo, también hay una lucha porque las personas lo escuchen y porque las personas lo conozcan. Así que en este tiempo vamos a compartir, en este tiempo, por supuesto, de predicación, quiero compartir con ustedes acerca de la crucifixión y la muerte de Jesús. Dile que está a tu lado, vamos a hablar sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Y rápidamente, los que han traído sus Biblias, vamos al libro o Evangelio de Marcos y nos situamos en el capítulo 15. Marcos capítulo 15, nos situamos allí. Y si usted no ha traído Biblia, como dicen algunos, siéntese a un lado de un cristiano, ¿no? Un cristiano tiene que haber traído su Biblia y por supuesto está al lado de un cristiano para que le enseñe la palabra del Señor. Déjenme decirles que antes de llegar a la crucifixión y a la muerte de Jesús pasaron ciertas cosas. ¿A ustedes les gustan que les cuenten los relatos? ¿Son visuales o les gusta oír? A algunos les gusta mirar, ¿no? Yo no leo, dicen. A mí ponme la Biblia en video, dicen algunos, porque no les gusta leer. Pero bueno, tienen que hacer el esfuerzo de leer. Y otros no, prefiero yo ver un documental antes que leer. Bueno, algunos somos más visuales, algunos somos más de escuchar, algunos somos más de leer, tal vez. No, pero lo importante es lo siguiente. Antes de hablar sobre la crucifixión y la muerte de Jesús, hubo una escena, y esa escena se encuentra en Marcos capítulo 15 del 6 al 20, y no aparece en pantalla, pero yo se los voy a contar. Y la escena de Marcos capítulo 15, versículos 6 al 20, habla acerca de ¿qué? Habla sobre este acontecimiento que vendría a ser la sentencia hacia Jesús. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Dice que en el tiempo de las fiestas acostumbraban ¿a qué? A soltar a un delincuente, a un malhechor, ¿no? Y Jesús estaba preso, por supuesto, incitado por los sacerdotes, maestros de la ley, porque veían que Jesús estaba, ¿qué cosa? Yendo contra sus creencias, contra su idea, ¿no? Porque no podían tolerar que realmente él haya dicho que era el Hijo de Dios. Y entonces Pilato dice, ¿quieren que suelte a alguien? Y entonces el pueblo que dijo, incitado, dice la palabra, por estos religiosos, incitado por estos religiosos dijeron Barrabás. Y por supuesto, Barrabás había sido un hombre, por supuesto, confeso claramente que había sido preso a través de una revuelta, había habido un botín y él y todos sus amigos estaban prácticamente allí. Pero la gente decía Barrabás. Y cuando dice que Pilato quiso volver a preguntar, intentando que realmente se arrepintieran, porque Pilato, déjenme decirles, no veía ninguna culpa en Jesús. No veía un pecado alguno, no veía motivo por el cual Jesús estuviese allí para ser condenado o para ser castigado. Entonces fueron que estos hombres, esos judíos, no muy religiosos ellos, comenzaron a decir crucifícale, y nuevamente Pilato volvió a preguntar y dijeron crucifícale, crucifícale con gran o alta voz, ¿no? La palabra de Dios también dice, y le leo la parte final, versículo 17, que lo hicieron ingresar ¿a dónde? A un lugar con esta comisión, con estos soldados que eran los encargados de crucificar a Jesús, ¿no? ¿Y qué cosa le hicieron? Versículo 17, no aparece en pantalla, yo se los leo, dice, y le vistieron de púrpura. ¿Por qué? ¿Por qué de púrpura? Porque de púrpura era el color que representaba la realeza, digan todos realeza. Y el color púrpura representaba, por supuesto, al rey. Y Pilato decía, el rey de los judíos, y eso enfurecía más a los judíos, porque no lo consideraban su rey. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y hacían mofa de él, diciendo, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido y desnudado
desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y sacaron para crucificarle. Déjenme decirles que cuando yo leo esta historia, ¿alguno de ustedes la había leído antes o la conocía? Sí conocían la historia de Barrabás, la historia de Jesús, por supuesto, en ese entonces. Déjenme decirles que cuando yo leo esta porción de la palabra, o cuando yo me acuerdo de ella, yo comienzo a pensar en mí mismo. A veces me siento tal vez como un Barrabás. Estaba yo también, soy culpable, puedo decirlo. Soy culpable de todos mis pecados. Soy culpable de cada una de las cosas. Estoy listo para ser condenado porque han sido probados que todos mis pecados son ciertos. Y yo debería morir, yo debería ir a ser crucificado, yo debería realmente estar en ese lugar. Pero es Jesús quien toma el lugar, por supuesto, y quien no va a morir es Barrabás, y Jesús sí va a morir en esa cruz. ¿Quién salva la vida de Barrabás en ese instante? Jesús mismo. A veces yo me siento como un Barrabás y no sé si tú te has sentido alguna vez como un Barrabás. Quiero decirte que Jesús tomó el lugar de Barrabás, así como también Jesús ha tomado nuestro lugar. Dile que a tu lado, Jesús ha tomado tu lugar. Él debió ir, pero Jesús tomó el lugar de Barrabás. Pero algunos dirán, pero pastor, usted ha leído mal, nos está engañando. ¿Por qué? Porque el pueblo decía soltar a Barrabás. Y fue el pueblo el que soltó a Barrabás y no fue Jesús el que lo salvó. Pero déjenme decirles que nada en lo absoluto de lo que pasa en la tierra, de lo que sucede sin la voluntad o el permiso de Dios. Déjenme decirles lo que dice la palabra acerca de Jesús mismo. Juan, capítulo 10, versículo 18, versión PDT, palabra de Dios para todos, dice acerca de Jesús: nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y recibirla de nuevo. Eso es lo que ordenó mi Padre. Y por supuesto, Jesús era el que estaba entregando su vida. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía que ir a ser crucificado? ¿No fueron los discípulos que le dijeron no vayas? ¿Y Jesús qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaban tratando de hacer la voluntad del hombre, pero Jesús sabía que tenía que ir a cumplir una misión en la tierra. Tenía claras las cosas y sabía que tenía que ir a esa cruz. Así que vamos a entrar de lleno, y yo he separado este mensaje en dos partes. La primera parte es la primera parte que nos habla acerca de cómo es que en la crucifixión y en la narración de la crucifixión y en la vida de Jesús se cumplen todas las escrituras o buena parte de las escrituras en esta porción. En Jesús se cumplen las profecías. Así que aún si eso lo está viendo un judío, hasta para el judío sería útil esta predicación. Porque podría notar que la escritura, quiere decir el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no?, el Pentateuco, los profetas y esas palabras que hablan a Jesús se cumplen en Jesús mismo. Y vamos a hacer un ejercicio. Ustedes se van a situar en capítulo 15, desde el versículo 21. Y yo voy a leer con ustedes una porción de esta parte que tiene que ver con la crucifixión y vamos a leer a la par un versículo en el cual decimos, se cumple la escritura acerca de todas las cosas que han sucedido. No, nadie se distraiga por ahí al fondo. Vamos a leer primero, número 1, las escrituras se cumplen en Jesús. Vamos a ver esto como buenos estudiantes de la palabra de Dios, ¿no? Hay los que toman nota, pueden tomar nota. Y si usted no es tan hábil con la Biblia, no se preocupe que va a aparecer en la pantalla, tanto en la transmisión como aquí en vivo. No hay problema. La idea es que usted diga, qué interesante, estoy aprendiendo, el Señor me está hablando. No, eso lo voy a almacenar. Esto va a aportar a mi fe. Voy a poder decir, es cierto, en Jesús se cumplieron las profecías. En Jesús se cumplieron todo lo escrito hace muchísimos años atrás, antes que Jesús aparezca y se diera a conocer Dios hecho hombre. Marcos capítulo 15, versículo 21 y 23 dice lo siguiente. Y le obligaron a que uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él
no lo tomó. En esta versión de Marcos, ¿cuántos saben que hay varios evangelios? Levanten su mano, ¿cuántos saben que hay varios evangelios? Muy bien. Todos los que saben que hay varios evangelios, una estrella en la frente, como se dice. Excelente. Estamos en Marcos, pero existe Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso de Marcos, Marcos dice vino mezclado con mirra, pero Mateo dice hiel. ¿Qué cosa es hiel? ¿O qué cosa vendría a ser esto? Para algunos esto es como un elixir, ¿no? O una cierta bomba, se puede decir, para que simplemente marear a la persona, tal vez atontarla o hacerle algo en contra, ¿no? No sabemos cuál era su deseo, el deseo de la persona que estuvo dispuesto a darle a Jesús vino mezclado con mirra, o como dice Mateo, mezclado con hiel, que la hiel vendría a ser, si ustedes la buscan en un diccionario, vendría a ser una planta media venenosa, si se puede decir, ¿no? Algunos dicen que le dieron como un trago medio exótico que tal vez lo iba a poner medio drogado, tal vez a Jesús si lo hubiese tomado. Pero aquí vemos que la palabra de Dios también se cumple. ¿Se cumple en qué sentido? En Salmos capítulo 69, versículo 21, ya el salmista decía, en esta porción decía, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Usted va a apuntar y dice, va a apuntar Marcos 15, 21, 23 y va a decir, y acá dice la Escritura, en Salmos 69, 21, se cumple la Escritura. Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir nuevamente a otra porción de Marcos y tú le vas a decirle que está a tu lado, le vas a decir, sigamos leyendo, dile, sigamos leyendo. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 24, que dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue llevado a la crucifixión un día viernes, por lo cual todos le dicen viernes. Ahí está, por este lado, ha ganado este lado, ¿no? Viernes Santo, ¿no? Por acá se quedaron los que gritaron en el comienzo. Están apuntando. Ustedes no están apuntando entonces, porque han gritado, pero bueno, está bien. Entonces es el Viernes Santo, por supuesto, que Jesús es llevado, ¿no? Pero dice la palabra, y si no fuese porque hubiesen otros testimonios, estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Lucas, estamos hablando de Juan, no nos enteraríamos que este manto, ¿no? Este manto fue partido en 4 partes. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, que no aparece, por supuesto, y esa es tarea para la casa, Juan 19, del 23 al 24, nos dice que se repartieron entre los 4. 4. Entonces se repartieron en 4 partes ese manto. ¿Y por qué se repartió entre 4? Porque ese manto tenía costuras. Al tener costura, podían, por supuesto, separar esas costuras y se fueron campantes entre los 4. Pero ¿por qué dice la palabra que sortearon en su ropa, hicieron suertes para ver quién se lo llevaba? ¿Por qué? Porque el manto tenía costuras, se separó en 4 partes, pero la túnica dice que era hecha de una sola nada más. Y como la túnica era hecha de una sola, no se podía partir. Entonces echaron suertes para ver quién se llevaba esa túnica. ¿Cómo lo sé, Pastor Marcelo? ¿Ha viajado usted a Israel? No, me fui al libro de Juan. Y el libro de Juan nos muestra, por supuesto, esto mismo que les estoy diciendo. Bajo la misma temática que estamos compartiendo ahorita, que dijimos al comienzo, sigue leyendo, ahora le vas a decir a tu hermano, para que se cumpliera lo escrito. Para que se cumpliera lo escrito, Salmos 22, 18 dice, nuevamente el Salmos 22, 18 dice, se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Nuevamente Jesús, cumpliéndose en Jesús, lo escrito. Nuevamente, diga que a tu lado, sigamos leyendo. Marcos 15, del 25 al 28, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Déjenme decirles también que la hora tercera, ¿cuál sería la hora tercera?
Y por supuesto, claro, por supuesto, yo también puedo viajar a otro evangelio. Y otro evangelio también me lo puede decir. Y una versión explicada también puede decir cuál es la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque los judíos contaban las horas desde que salía el sol. Así que si el sol salía a las 7 era la primera hora. Entonces 7, 8, 9 de la mañana, la tercera hora era las 9 de la mañana para los judíos. Nota, apunto, listo, aprendo algo nuevo tal vez, no lo sabía. ¿Cuáles son las primeras horas? La tercera hora, las 9. La primera hora es las 7. Perfecto. Y déjeme decirle que el Evangelio de Marcos no menciona acerca de los ladrones que están al lado, no menciona que uno de ellos se arrepiente, pero sí uno de los evangelios a la par, que está por supuesto en Juan, describe por supuesto también que había alguien que se había arrepentido, uno de ellos que era, uno de los ladrones había arrepentido, ¿no? Le decía, tú estás blasfemando contra Jesús y no te das cuenta, ¿no? Que todo lo que has hecho y aquí al lado tuyo está realmente el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces fue que ese hombre se arrepintió y Jesús le dijo que estaría con él ese mismo día en el paraíso. Si bien es cierto, la palabra que acabamos de leer dice el Rey de los Judíos, otros evangelios, por supuesto, tienen otros nombres también. Dicen el Rey de los Judíos, pero uno dicen el Nazareno, ¿no? O de Nazaret, Rey de los Judíos. Y el Evangelio de Juan nos ayuda también a entender que como Jerusalén era un lugar de mucho tránsito, un lugar que le podríamos llamar cosmopolita, porque había muchas ciudadanías, había muchas personas ahí, dice que el letrero que pusieron sobre Jesús, porque de cierta manera vendría a ser, ¿qué cosa era el letrero? ¿Por qué le pusieron el letrero? ¿Estaban apuntando algo en especial? Estaban poniendo el delito. ¿Cómo era la crucifixión? Si tú eras culpable y en ese tiempo ibas a ser crucificado, tenían que escribir el delito que tú tenías o que habías cometido, lo tenían que poner en una tabla, pero ¿saben qué? ¿Dónde iba esa tabla? Iba colgada de tu cuello y no iba en esa cruz. En el caso de Jesús no la pusieron colgada de su cuello, sino que la clavaron sobre el madero. Otro evangelio paralelo nos dice que eso fue escrito en latín, en hebreo, en latín y en griego. ¿Para qué? Para que todos supieran de qué estaba siendo culpable. ¿De ser qué cosa? El rey de los judíos para ellos. Y de eso era culpable supuestamente. Por eso lo estaban crucificando. Digan todos, para que se cumpliera, a ver. Y para que se cumpliera, dice la palabra en Isaías 53:12, dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Déjenme decirles que con tanto que están aprendiendo hoy día, si usted no se vuelve sabio o erudito, es porque no quiere, ¿no? Porque acá estamos predicando, como se dice, la palabra de Dios. Dígale que está a tu lado, sigamos leyendo. Marcos 15:29 dice, estamos leyendo toda la parte de la crucifixión, ojo, no se nos va a escapar. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Y la palabra se cumple en Salmos 22 del 7 al 8 que dice, todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Nuevamente la palabra de Dios en Marcos capítulo 15, del 30 al 34, dice lo siguiente, sálvate a ti mismo, le dicen, y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no puede salvar? Asimismo, no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, que vendría a ser, por supuesto, como hemos aprendido, las 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que vendría a ser las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi,
lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué idioma estaba dicho esto? En arameo. Ahí está, ahí con los eruditos hemos hablado al mismo tiempo, en arameo, por supuesto. ¿Y cómo es que vemos que la palabra de Dios se cumple? Cuando dice en Salmos capítulo 22, 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Déjenme decirles que muchos dicen, pero ¿cómo es que Dios pudo abandonar a su propio hijo? En esta misma escena, yo la buscaba tal vez en internet. ¿Cuántos de ustedes han visto La Pasión de Cristo? Ahí está. Alguno con su celular, creo que me está filmando, pero ya, es una broma. Y bueno, sí, en realidad uno busca tal vez en La Pasión de Cristo, ve la película y ve en ese momento en el cual Jesús, con un medio ojo, en realidad esta escena de la película de Mel Gibson, y es como es que Jesús simplemente expira, termina prácticamente clamando a Dios y siente, por supuesto, que su padre lo había abandonado. Déjeme decirle que en ese momento toda la ira de Dios cayó sobre Jesús y Jesús se hizo pecado en esa cruz por ti y por mí. En ese mismo instante no hubo comunión del Padre con el Hijo porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces no podía haber comunión. Él se hizo pecado. La ira de Dios estaba sobre ese cuerpo y Él estaba pagando por mi pecado y por tu pecado en esa cruz. Por eso que Jesús clamó Eloi, que vendría a ser Dios, ¿por qué me has desamparado? Entonces nosotros entendemos y comprendemos lo que la palabra de Dios nos muestra. Y vamos terminando con Marcos capítulo 15, del 35 al 36, para cerrar esta parte que le llamamos, esta parte que hemos venido hablando acerca de cómo es que las Escrituras se cumplen en Jesús. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y él corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Y por qué dijeron esto? Pastor Marcelo, no entiendo, ¿cómo es eso que Elías vendría? Es que la cultura, por supuesto, y la historia de los judíos, como Elías había sido arrebatado, los judíos, según la cultura, esperaban, por supuesto, la vuelta de Elías. Y cuando Jesús grita o menciona Eloi, Eloi, tal vez los judíos o los espectadores de ese entonces confundieron Eloi con Elías. Pero Jesús estaba diciendo, Dios mío, Dios mío. Y bueno, los judíos en ese momento pensaban que tal vez venía Elías a rescatarlo. La palabra de Dios nuevamente se cumple, el versículo que habíamos leído antes en Salmo 69, 21, que dice, y le pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Nuevamente, la palabra de Dios y la escrito hace mucho tiempo atrás se cumple en la persona de Jesucristo. Marcos 15, del 37 al 41. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Otro versículo paralelo que nos enseña un poco esta parte está en Juan 9:30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otros dicen también, otros evangelios dicen que también entregó su ser, ¿no? Entonces, ¿por qué dice consumado es? ¿Por qué dice consumado es? ¿Qué significa consumado es? Cancelado. Consumado es cancelado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y tanto tú y yo deberíamos morir en esa cruz por nuestros pecados. Barrabás tendría que haber ido a esa cruz, pero Jesús tomó su lugar. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús fue el pago por nuestros pecados. Por eso que Jesús dice, consumado es. Ya todo está cancelado. Ya soy la ofrenda, dice Jesús, perfecta que necesitaba Dios. ¿Para qué? Para que todos los hombres sean aceptos, sean justificados delante de Dios. ¿Alguno de nosotros podrá ir al cielo por nuestros propios medios? ¿Alguien conoce la línea aérea tal vez, el bus que te lleva al cielo?
¿Alguien sabe dónde está ese paradero para ir a buscarlo? No, nadie lo conoce. Porque la palabra de Dios nos dice que no somos salvos por las obras, no somos salvos porque hagamos muchas cosas, sino por la fe en Jesucristo. Déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice que tal vez el ladrón que estaba al lado no tuvo ni siquiera tiempo ni siquiera de bautizarse. Y esto para aquellos creyentes que aún piensan que después del bautismo realmente se es salvo. Porque ni el ladrón que estuvo al lado tuvo el tiempo ni siquiera de pasar por las aguas bautismales, se puede decir. Así que a todo aquel que cree realmente en el Señor Jesucristo puede ser salvo por la obra de Jesús. Así que no vamos a dejar esto aquí, sino que voy a compartir con ustedes la segunda parte del mensaje que tiene que ver con 5 enseñanzas. Digan todos 5 enseñanzas. ¿Y de dónde sacamos las 5 enseñanzas? Las sacamos de la palabra de Dios que acabamos de leer. Si usted ha estado atento, entonces podrá recordar algunos de los momentos que acabamos de leer. Y dirán, no, pero Pastor Marcelo, usted lee muy rápido. Bueno, pero vamos a ir recordándole un poquito, tal vez, alguna de las cosas que hemos compartido. 5 enseñanzas. Dile que a tu lado, ¿estás atento? Respóndele, sí, estoy atento, ¿no me has visto? Dile, hace rato. Número 1, un encuentro con Jesús puede cambiarte la vida. Un encuentro con Jesús puede cambiarte la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús? Gloria a Dios por ello. Un encuentro con Jesús puede cambiarte la vida. ¿Y saben qué? La palabra que leímos al principio hablaba sobre Simón de Cirene. ¿Por qué era Simón de Cirene? Porque Simón, fácil, Simón nació en Cirene, ¿no? Simón era de Cirene. ¿Y saben qué la palabra dice? ¿Y por qué es que Marcos, que escribe este evangelio, habló sobre Alejandro y Rufo, sus hijos? ¿Por qué? Porque era necesario hablar de sus hijos. ¿Era una referencia para alguien? Aquel que leía Marcos necesitaba saber que este hombre del cual estamos hablando, Simón, ¿era importante hacer referencia a sus hijos? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué? Porque si uno va a la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 13, Pablo le dice a los cristianos en Roma, le dice, saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Déjeme decirle que aquel que cargó la cruz de Jesús, porque en ese entonces los soldados dijeron tú, y ellos tenían que hacer caso. Y ese hombre que señalaron para que cargara la cruz era Simón de Cirene. Y ese hombre que cargó la cruz, por supuesto, fue un hombre que al tener un encuentro con Jesús también fue impactado. ¿Por qué? Porque aún su hijo Rufo es mencionado por Pablo, aún su esposa es mencionada también por Pablo. Entonces, que podemos entender que el evangelio, que la salvación llegó para el hombre, para ese Simón que cargó la cruz, también llegó la salvación a su casa. Y tanto es así que Rufo es mencionado, y por eso entendemos que Marcos lo menciona, esa referencia, para que nos acordemos del hijo de aquel que cargó la cruz de Jesús. Qué interesante, ¿no? Cuando entramos a escuchar un poco de la palabra y sabemos que un encuentro con Jesús puede cambiarnos la vida. Déjeme decirle que lo mismo que pasó con ese ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Saben qué? Él podría haber sido crucificado otro día sin Jesús. Y ese otro día tal vez nunca hubiera conocido al Señor. Pero fue crucificado ese día y ese día fue tan importante porque Dios lo había planeado aún, que ese hombre estuviese al lado para que ese hombre fuese salvo. Qué lindo, ¿no? ¿Qué tal si yo también era culpable de pecado y culpable de mis errores, ¿no? Y las cosas malas que he hecho, pero no tuve la oportunidad de conocer a Jesús y simplemente morí y condenado a una muerte sin Dios por la eternidad? Pero tuve la oportunidad de tener a Jesús a mi lado y conocer a Jesús para yo ser salvo. Y eso es lo sorprendente. Otro hombre fue salvo por un encuentro con Jesús. Aquel soldado, aquel centurión que dice la palabra, que miró a Jesús y cuando dice que la tierra tembló, que hubo como un terremoto, ¿qué hizo este hombre, ese centurión al ver a Jesús? Dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Otro hombre, por supuesto, que tiene un encuentro con Jesús. Así que, número 1, un encuentro con Jesús puede cambiarte la vida. Así como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros, lo podrá seguir haciendo con todo aquel con el que Jesús, por supuesto, se encuentre. Número 2, la muerte de Jesús no fue derrota, sino parte de su victoria. Ahí leemos Juan capítulo 12, versículo 24, que dice,
en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este versículo y esta palabra la dice Jesús a aquellos que le decían, no vayas, te van a matar. Pero Jesús decía, tengo que ir, este grano tiene que morir para producir fruto. Y los hombres decían, no vayas, como con los chicos estamos leyendo el libro de Hechos. Los amigos de Pablo decían, no vayas, que allá en Roma te van a encarcelar. Dicho y hecho, lo iban a encarcelar y lo iban a sentenciar a muerte. Pero a veces uno tiene que hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos ha encomendado y mandado a hacer. Entonces la palabra de Dios también dice que la muerte de Jesús fue esa siembra para producir muchas vidas. Si tú estás aquí y eres perdonado, eres salvo por la gracia de Jesús, es gracias a que Jesús murió en esa cruz. Y tú eres el fruto, por supuesto, para la vida eterna que Dios ha dado a través de esa obra maravillosa. Otra palabra muy importante que nos muestra, y tercer principio que quiero compartir con ustedes, dice, el morir a mí mismo produce un fruto para vida eterna. Nosotros también podemos dar fruto, así como Jesús murió para que muchos tengan vida, nosotros también podemos, de cierta manera, negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos para que tengamos ese fruto para vida eterna. Juan capítulo 12, versículo 25 dice lo siguiente, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que simplemente te niegues a ti mismo, que te niegues a hacer lo que realmente tú quieres hacer, como se dice, living la vida loca, ¿no? A vivir tu vida como quieres vivirla, sino a realmente hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Mateo 16, 24 y 25 dice también lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y algunos dicen, no, Pastor Marcelo, cuando era joven, ¿no? Dice, no, cuando era joven, ya cuando sea adulto ya buscaré al Señor. Y ya cuando uno es adulto dice, no, para más adelante y tal vez no llegue la oportunidad para algunos de conocer a Jesús, porque dijeron, es la clásica de hoy no te pago, mañana te pago, ¿no? Entonces nunca le pagas nunca le pagas porque siempre mañana te pago, entonces nunca te acercas a Jesús bajo esta misma idea, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos insta y nos dice, si tú quieres realmente salvar tu vida, tienes que negarte a ti mismo. Si tú realmente quieres salvar tu vida, tienes que morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Dile que a tu lado, ya sabes. Número 4, su muerte fue el pago por mis pecados. Por ello Jesús, ¿qué cosa dijo? Consumado es, cancelado es. Y la palabra de Dios nos dijo y nos dice también claramente, y nuevamente se cumple la palabra aquí acerca de la obra que Jesús hizo en la cruz. Cuando dijo en Isaías 53, 5, dice acerca de Jesús, profecía acerca de Jesús. Antes de que Jesús estuviese en tierra, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa obra maravillosa, porque él fue el pago por nuestros pecados. Por eso es que nosotros podemos tener perdón, salvación y vida eterna. Finalmente digan todos 5. La última y quinta enseñanza. Hoy puedo entrar a su presencia. La historia nos narra en el libro de Marcos. ¿Qué nos narra? Que el velo se rasgó, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? Solamente en el tiempo antiguo, ¿no? El tiempo en el cual se construyó este velo, la presencia de Dios estaba encerrada y aquel que quería ver a Dios caía muerto por la santidad de Dios era tan fuerte, tan poderosa que las personas simplemente no podían estar delante de la presencia de Dios. Pero déjenme decirles que Jesús abrió ese velo, rasgó ese velo para que tú seas justificado, tú seas hecho justo delante de Dios por la fe en Jesús. Y Él abrió ese velo ¿para qué? Para que tú tengas comunión con Dios. Esa fue la obra que Jesús hizo y la palabra nos dice en Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 22, dice lo siguiente. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Hemos hablado de dos partes, ¿cierto? Hemos visto el cumplimiento de las profecías en Jesús, con lo cual podemos decir que Jesús realmente es Dios, que todo lo que fue escrito en la antigüedad en Jesús se ha cumplido, y que esas 5 razones o 5 enseñanzas nos ayudan a entender lo que Dios está haciendo por nosotros y sigue haciendo en nosotros a causa de esa obra maravillosa. Así que recapitulamos nada más y decimos, número 1, un encuentro con Jesús puede cambiarte la vida. Número 2, la muerte de Jesús no fue su derrota, sino parte de su victoria. Número 3, el morir a mí mismo produce fruto para vida eterna. Número 4, su muerte fue el pago por mis pecados. Y número 5, hoy puedes entrar a su presencia. Bueno, he querido compartir con ustedes este mensaje, pero me gustaría también cerrar de esta manera. Jesús murió por ti, ¿no? Para perdonarte, para salvarte, para tomar tu lugar, ¿no? La palabra de Dios nuevamente nos dice, y yo lo vuelvo a recordar, nadie es justo, dice, ni a uno solo. Todos hemos pecado delante de Dios, todos necesitamos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Todos necesitamos decirle a Jesús que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, ¿no? Ahora podemos decir lo siguiente, Jesús murió por ti. Y hace un momento decíamos que era necesario que el grano, la semilla muriera para que llevara fruto. La pregunta hoy para ti, que me escuchas aquí de manera presencial, que tú que me escuchas en redes sociales, es si estás dispuesto a morir a ti mismo por Él. Ese es un reto, por supuesto. Y no es una obligación, como se dice. Jesús tuvo muchos encuentros con muchas personas. Tuvo un encuentro con el joven rico, aquel que había cumplido con todas las cosas de la ley. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo siguiera, simplemente se entristeció, se dio media vuelta y se fue, porque sintió que esa palabra era muy dura, tenía que dejarlo todo por seguir a Jesús. Realmente el deseo de Dios es que yo deje absolutamente todo lo que tengo. Lo que es real, déjame decirte, que lo que Dios quiere es que en tu corazón estés dispuesto a hacerlo realmente. Que en tu corazón estés dispuesto a morir por ti mismo, que si ya sea que Dios te pidiese algo, tú estarías dispuesto a hacerlo. La invitación de Jesús es decirte, tú estarías dispuesto a morir a ti mismo por mí, a negarlo para que des fruto. Déjame decirte, como dice la palabra de Dios, que si tú realmente renuncias a tu propia vida, a tus propios deseos para darle paso a Jesús, habrás ganado tu vida, como dice la palabra. Pero si no lo haces, como dice la palabra, la habrás perdido. El ladrón, ¿no?, que estaba al lado de Jesús, no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras. No tuvo la oportunidad, como se dice, de ayudar de repente a cruzar a la ancianita de la calle o al ciego, la buena obra que algunos dicen por ahí. No pudo hacerlo, pero tuvo fe en Jesucristo. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y solamente su fe lo llevó al cielo, al paraíso. Ese mismo instante creyó que él se supo pecador, se supo culpable por lo cual estaba siendo sentenciado, pero creyó en Jesús y fue salvado por él. Y por supuesto la palabra nos narra acerca de lo que Jesús le dijo. Así que si tú, por ejemplo, que estás aquí presente, has venido por primera vez, o de repente estás en redes sociales y nos estás viendo, y nunca le has dicho a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador personal, y si nunca le has dicho a Jesús que perdone tus pecados, y has reconocido que realmente has fallado delante de Dios y que necesitas reconciliarte con Él, yo te invito ahí todos con sus ojos cerrados, les invito a inclinar sus rostros, y aquel que realmente dice, yo nunca le dije a Jesús que perdone mis pecados, nunca le dije a Jesús que sea mi Señor y Salvador. Tal vez es la primera vez que escucho a alguien decir algo como esto, mientras que toda la congregación y todos los que estamos aquí podemos estar orando, inclinando nuestros rostros allí. Y si tú por primera vez te gustaría decirle, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero que tú seas mi Señor y Salvador personal, yo te invito ahí donde estás a levantar tu mano. Si tú has venido por primera vez,
¿no? De repente los que han venido por primera vez desean pedirle a Jesús, ¿no? Pedirle a Jesús que venga a sus vidas. Yo les puedo guiar a hacer una oración si así lo desean. Solo tienen que levantar sus manos y decir, estoy dispuesto a decirle a Jesús que perdone mis pecados, que entre en mi vida, que sea mi Señor y mi Salvador. Si así lo hacemos, como dice la palabra, habremos ganado, por supuesto, la vida para con el Señor. Pero si no lo hacemos, Señor nos dirá, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será el momento en el cual podamos rendir nuestra vida a Jesús? Hoy es un buen momento. Si ustedes desean, levanten sus manos y oramos juntos, si así lo desean. Y tanto, de cierta manera, también para los que están allá en redes sociales. Si alguno de ustedes que está en redes sociales escucha este mensaje y cree realmente lo que la palabra de Dios nos muestra, porque todo lo que hemos dicho ha sido la palabra de Dios, la Biblia, entonces escriba en los comentarios, quiero recibir a Jesús en mi corazón y nos comunicaremos con usted. Para los que están aquí, si alguno de ustedes quiere orar, yo los puedo invitar, por supuesto, a orar juntamente y hacer una oración de entrega. Si fuera así, en buena hora me avisan y oramos. Para los que estamos aquí, los que tenemos tiempo ya en el Señor, los que realmente hemos escuchado este mensaje, ¿qué podemos decir acerca de cada uno de nosotros? Que si te has dado cuenta tal vez, y también para aquellos que son creyentes y que están a través de las redes sociales, si te has dado cuenta que necesitas morir a ti mismo, porque para poder llevar fruto, porque tal vez no has estado realmente renunciando a ti mismo y has estado dando paso, como se dice, a tus propios deseos y a tus propios pecados y no a Dios. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, quiero renunciar a mí mismo, quiero morir a mí mismo para que tú puedas entronarte en mi vida. Ayer hablaba con un amigo y ese amigo me enseñaba un libro que se llamaba Los pecados respetables. Y este libro trataba acerca de ¿qué? Trataba este libro acerca de que a veces los creyentes, algunos pecados decimos, sí, eso lo tengo que dejar, pero los respetables simplemente los convivíamos con ellos. Así que si tú le quieres pedir a Dios y te has dado cuenta que necesitas realmente dar fruto y no estás dando fruto, yo te invito a ponerte de pie ahí en tu sitio y decirle, Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a renunciar a mí mismo. Ayúdame a renunciar a mis propios planes para que sean tus planes en mí.